Hola amigos de Impassive Wealth, me llamo Juan Cogollos y soy impasible. En este vídeo haré la tradicional lectura de una de las cartas trimestrales, que las tenía yo un poquito ahí olvidadas, ¿no? La de julio de 2021. Hoy es 3 de septiembre de 2021 también. Acabo de grabar la carta anterior y así ya quedamos al día, pero las publicaré con cierta distancia para que no os duela la cabeza. Son bastante densas las cartas. Y también, si me hacéis un favor, le escribís a Juanma, a mi socio Juanma, porque yo lo que quiero hacer es comentar la carta con él y grabar un vídeo comentando la carta con él. Pero es de naturaleza tímido el hombre y como que no termino de convencerle. Así que si le mandáis un email y se lo pedís, a ver si lo convencéis y lo hacemos. La lectura de la carta yo creo que es interesante en cualquier caso, pero mucho más es comentarla, que la comentáramos él y yo. Así que si me hacéis un favor, mantenedlo en secreto, no le digáis nada, que yo he instigado esta revolución impasible, pero si bastantes de vosotros le escribís y se lo decís, pues mejor. Nada, en unos segundos vuelvo y leo la carta de julio de 2021. No me puedo ir de esta introducción sin deciros que ahorro e inversión es igual a prosperidad. En un minuto vuelvo y leemos la carta. Hasta dentro de unos segundos. Aquí estoy de nuevo. Lo prometido es deuda y procedo a la lectura de la carta. No sin antes recordar que las cartas suelen contener un tema clásico, más universal, basándose en acontecimientos del día a día. Es decir, no es un boletín de noticias, es un extraer argumentos clásicos de inversión de las noticias del último trimestre. A ver si os gusta. Madrid y Oxford, a 22 de julio de 2021. El enemigo silencioso. Queridos impasibles, gracias por leer esta nueva carta trimestral correspondiente a abril-junio de 2021. De nuevo el error de que pone 2020, pero es 2021. El primer pensamiento que tenemos cuando escribimos cada carta es lo deprisa que pasa el tiempo. Este trimestre, por esas felices casualidades de la vida, los abajo firmantes hemos tenido buena prueba de ello al cumplir ambos nuestros aniversarios de boda. 15 años en el caso de Juanma, que es un aprendiz, y nada menos que 30 en el caso de servidor de ustedes, Juan Cogollos, Juanfra. Pensamos cumplir otros tantos, que seguro que pasan tan deprisa como los anteriores. Pero no centremos esta carta en temas personales. La evolución del fondo de inversión sigue siendo muy buena en todos los sentidos. Rentabilidad, entradas de capital e incremento de partícipes. Los siguientes datos dan soporte a la afirmación anterior. Partícipes a 30 de junio de 2021. Partícipes impasibles, 466. Incremento en el segundo trimestre de 2021, más 105. Patrimonio al 30 de junio de 2021, 12,9 millones de euros. Incremento en el segundo trimestre, más 1,7 millones de euros. Sigue una gráfica de evolución del patrimonio donde se ve, bueno, desde que empezamos por debajo, desde inicio, por debajo de los 2 millones de euros, los vaivenes, subidas, alguna bajada en principios de 2020, crisis a la que nos referimos en la carta anterior, que tenéis un vídeo en el canal, y luego se retoma la senda alcista y hasta hoy. Bueno, hasta hoy, hasta la fecha de esta carta, que es 30 de junio. Pensamos que los datos anteriores hablan por sí solos. El mérito es de nuestros partícipes impasibles que habéis decidido soportar este proyecto con algo tan importante como vuestros ahorros e ilusiones.
A título anecdótico, mencionar que en varias fechas de julio hemos tocado los 13 millones de euros bajo gestión. Algo sin mayor importancia, pero que nos ha dado una gran satisfacción. Otra tabla, rentabilidades a 30 de junio de 2021, el segundo trimestre de 2021, últimos 3 meses, más 4,1%, el primer semestre de 2021, últimos 6 meses, más 10,1%, y el último año, más 21,8%. Las rentabilidades de inicio es de más 23,2%, que anualizada supone un más 7,9% al año. Rentabilidad satisfactoria, que es lo que buscamos. Sobre rentabilidades, decir simplemente que cumplen nuestro objetivo, tantas veces mencionado de ser satisfactorias. Nunca repetiremos lo suficiente que las rentabilidades pueden ser caprichosas por momentos y causar inquietud. La mejor herramienta para mantenerse en el buen camino es la paciencia. ¿Os acordáis de las bajadas de marzo de 2020? Pues eso, va todo muy bien, pero habrá baches como ese por el camino. Estemos preparados. Y aquí hay una gráfica desde inicio 1 de octubre de 2018 hasta 30 de junio de 2021, con las diversas componentes del fondo. ¿Vale? Esta gráfica estaba en la carta anterior también, y ahí se ve pues, la descorrelación que tiene el oro físico, los rates van un poco a su aire. Entonces, pues ahí andamos, haciendo tracking de la renta variable sobre todo, y con esos ingredientes extra, pues desviándose un poquito. A veces beneficia, a veces perjudica, pero en general estar diversificado es buena cosa. La gráfica anterior expande la información de las tablas de rentabilidad dando datos diarios desde inicio. No recomendamos mirar valores liquidativos todos los días, ni mucho menos, pero al echar la vista atrás de vez en cuando puede ser útil. La gráfica muestra claramente que Impassive Wealth Fondo de Inversión es un fondo orientado al crecimiento. De ahí que nuestro activo preferido sea la renta variable. Es natural, por tanto, que la línea azul gruesa, el fondo, esté muy correlacionado con la línea roja, la renta variable mundial. Para no estar sometidos a la volatilidad de la renta variable pura, el fondo lleva otros activos, como inmobiliario y oro, que moderan la volatilidad y hacen el conjunto más robusto. Por no mencionar el uso estratégico, activos permanentes, y táctico, activos temporales, de la liquidez, que es nuestra característica más distintiva. Esto, en efecto, es algo que es único de nuestro fondo. Añado un poco de comentario sobre la carta. El tener una diversificación también de técnicas de inversión. ¿Cómo afecta esto a las caídas máximas? La siguiente gráfica lo ilustra perfectamente. Si nos fijamos en las caídas por la pandemia en torno a marzo de 2020, el fondo cayó como máximo un 26%, frente a un 35% de la renta variable y un 43% de los rates. Es una caída fuerte, pero menor a la de nuestro activo favorito. Pensamos que estas características hacen al fondo adecuado para la mayoría de inversores privados. La gráfica, tal cual se ha mencionado, caídas máximas versus componentes principales. Los componentes principales son pues, las acciones, el inmobiliario y el oro, y también se pinta el fondo. Por cierto, hay también algo de bonos a corto plazo, liquidez, equivalentes de dinero. Y ahí ya están las etiquetas de las caídas máximas en cada uno de ellos. Anotar que el oro tiene su caída máxima muchos meses después, o sea que su función de descorrelacionar la cumple. Esta es una gráfica de caídas, ¿vale? De drawdowns, que se dice en inglés. Para más información técnica, recomendamos al lector acudir a nuestras fichas mensuales. Y ahí hay un enlace a la web donde están almacenadas, que contienen series detalladas de datos sobre el fondo. No tiene sentido usar las cartas, salvo alguna excepción general como la anterior, para reiterar estos datos mensuales. Por ello preferimos comentar temas generales ligados a la actualidad reciente. Como el tema central de esta carta, de donde viene el título, queremos hablar de ese fenómeno financiero que convierte la inversión en una decisión imprescindible. Ahorrar, siendo importantísimo, no es suficiente para conservar el valor del capital, debido a la erosión constante del poder de compra del dinero.
Hablamos, naturalmente, de la inflación. Daremos unas pinceladas generales sobre el fenómeno, resaltando su importancia en conexión con nuestra estrategia de inversión. La inflación lleva mucho tiempo ausente de la realidad económica. De hecho, en el siglo XXI ha sido bajísima e incluso negativa en algunos momentos puntuales. Parece ser que es un fenómeno que regresa a nuestras vidas. Al menos eso es lo que nos dicen los analistas, los medios y los datos recientes. Si usted tiene menos de 25 años, no ha vivido este fenómeno de una manera sustancial. La inflación, sin meternos en consideraciones muy académicas, se manifiesta como un aumento de los precios al consumo. Estos, a su vez, se ven presionados al alza por el coste de los ingredientes necesarios para producirlos, las materias primas, los precios del transporte, los salarios. La primera realidad, evidente por otro lado, es que el aumento de precios equivale a que el euro en mi bolsillo vale menos, ya que sirve para comprar menos cosas. Los precios de muchísimas materias primas ya han subido considerablemente. Hablamos de precios como los del petróleo, el cobre o el trigo, por poner unos pocos ejemplos. Por precedentes históricos sabemos que estas subidas no se trasladan de inmediato a la cesta de la compra, pero terminan haciéndolo de forma inexorable. Una inflación, incluso moderada, puede llevar a un círculo vicioso que genera más inflación. Esto sucede a través de las negociaciones salariales y de pagos que están ligados al índice de precios al consumo. Al reclamar aumentos para compensar las subidas de precios, aumenta la cantidad de dinero destinado al consumo, que por aumento de la demanda produce nuevas subidas de precios. El proceso se va realimentando, provocando un empeoramiento de la situación. En casos extremos se llega a la hiperinflación, un fenómeno enormemente tóxico que destruye economías completas. No exageramos. El libro de Adam Ferguson, When Money Dies, Cuando el dinero muere, narra las crisis inflacionarias en Alemania, Austria y Hungría entre las dos guerras mundiales. La hiperinflación destruye el comercio y lleva a la descomposición social. Todo porque el dinero, una institución esencial de cualquier comunidad, pierde su valor y deja de cumplir sus funciones esenciales en la economía. Una anécdota que narra el libro es que unos ladrones robaron a un grupo que llevaba dinero en cestas, se llegaron a usar incluso carretillas, llevándose las cestas y dejando atrás el dinero. Es decir, el dinero no valía nada, la cesta tenía un cierto valor. No nos extenderemos en esto porque basta con una imagen para hacerse una idea. Aquí hemos incluido una foto. La foto es unos niños jugando a construcciones, como si jugaran a un Lego, con tacos, con fajos de billetes bastante grandes, es decir, como si construyesen con bloques de madera y estuvieran ahí jugando a hacer una pirámide, ¿vale? Pero con unos fajos gigantescos de dinero. Una imagen que refleja, ¿no?, que cuando el dinero muere se ven este tipo de cosas absurdas. Ha sido interesante buscar imágenes sobre el tema en Internet, que ofrece perlas como un billete de 200.000 millones de marcos alemanes. Por ese motivo, todavía se acuerdan, el público en Alemania es enormemente temeroso de la inflación. La hiperinflación no es algo que suceda a menudo, pero cuando lo hace sus consecuencias son catastróficas. Es algo que más recientemente ha sucedido en Perú, Argentina, Zimbabue o Venezuela. Es bueno conocer su existencia, a la vez que pensamos que es difícil que suceda en economías avanzadas. Pero entonces, ¿cuáles son las herramientas para parar la inflación? La esencial son subidas de los tipos de interés. Una tasa de interés más elevada drena liquidez de la economía al restringir el crédito. Muy fácil de entender, el interés es el precio de un préstamo. A mayor precio, menor demanda de crédito y menos dinero circulando. A menos dinero circulando, menos demanda de otros bienes y servicios. Es útil ver el dinero como una mercancía más que se intercambia por otras cosas. Cuanto más haya, menos vale en relación con otras mercancías. El asunto es que mucho crédito por intereses bajos estimula la actividad económica. Es decir, hay un equilibrio entre controlar la inflación y mantener un funcionamiento económico saludable. Y no es un equilibrio fácil de encontrar. En estos momentos, además, los niveles de deuda de estados y empresas son gigantescos. Mucha de esta deuda
no se cancela, se refinancia. Es decir, se pagan los vencimientos de deuda con más deuda. Si el interés sube, el coste de mantener esa deuda viva aumenta. Y ahora mismo, tanto estados como empresas están en una situación en la que podrían encontrarse en serias dificultades si sus costes financieros aumentasen sensiblemente. Pero antes de que nos salga un libro de economía y finanzas, más que una humilde carta trimestral, vamos a centrarnos en explicar cómo nos afecta todo esto y cómo proponemos capear este tipo de circunstancias si se producen. Primero, queda establecido que ahorrar y no invertir no es una buena idea, incluso con inflaciones moderadas, mucho más con inflaciones medias o altas. Digamos que la inflación beneficia a los deudores a costa de los ahorradores. En segundo lugar, y siguiendo nuestra filosofía impasible, no vamos a predecir y reposicionar la cartera haciendo una apuesta sobre la evolución de la inflación y los tipos de interés. Al comprar el mundo usando índices y al añadir otros ingredientes a la cartera, vamos a tener tropas para muchos tipos de escenario. Por ejemplo, si la inflación sube, los activos especializados en materias primas los van a hacer muy bien. El oro y las mineras de oro también deben hacerlo bien en un entorno inflacionista. Si los tipos de interés suben, mucha actividad económica puede sufrir, pero sectores como los bancos se verán beneficiados. Cabe aquí mencionar que los índices no deben verse como algo estático. Las empresas en problemas pesarán menos en sus índices, pueden incluso desaparecer de ellos, y las que lo hagan bien aumentarán su peso. De este modo, sin realmente hacer nada por nuestra parte, nos beneficiamos de un rebalanceo interno del mercado. Pero es que además los activos permanentes se equilibran matemáticamente cada mes en función de sus precios. Las empresas, cuando atraviesan problemas, no dejan de ser activos deseables y pueden comprarse en su agregado a precios mejores. Lo mismo cuando suben, pero al revés. En un momento dado, los precios atractivos de compañías, cuando las cosas van bien, nos dictarán órdenes de venta. En resumen, estamos convencidos de que el sistema de inversión in Passive Wealth nos protege de muchos entornos de la economía y los mercados de forma que podemos dedicar nuestro tiempo a otras cosas, lo cual no quita a los que nos gusta la economía que sigamos la actualidad y reflexionemos sobre ella. En este sentido, esperamos que lo anterior haya sido de interés. Y para terminar, aterrizamos en lo más práctico de todo, que es analizar de qué modo, a largo plazo, invertir protege el capital. Es decir, queremos responder a la pregunta ¿de qué modo ahorrar e invertir protege nuestro patrimonio respecto a solamente ahorrar? Para ello vamos a usar uno de nuestros estudios, un clásico, que une las rentabilidades de las distintas fases del proyecto Impassive Wealth. El gráfico explica perfectamente a qué fase corresponden los datos de cada periodo. Vamos a suponer que tomamos Impassive como la unión de todas esas fases. Para hacer todo más entendible y conectado al tema de esta carta, aparecen representadas la inflación, línea roja sólida, y zonas sombreadas con la inflación más el 4 y el 5%. Desde 1998 se observa que nuestro activo impasible conserva muy bien el capital invertido. Toca ligeramente la curva de inflación acumulada una sola vez. Esto es importantísimo. Además, al plazo más largo estaríamos bien por encima de la inflación más el 5%. Esto último, revalorizar lo invertido, es crítico, porque al final las inversiones son para en algún momento retirarlas. Nos gusta dejar el capital invertido y retirar aquello que necesitamos con, por ejemplo, reglas como la del 4%. Con una rentabilidad superior al IPC más el 4%, esta estrategia es sostenible en el tiempo. Para no alargarnos, referimos al lector a este webinar que hicimos al respecto, sobre la regla del 4%. Entonces aquí viene la gráfica, tiene varias fases. Tiene una fase de trabajos de campo, en la que hay lo que es un backtesting puro al principio y luego una fase desde noviembre de 2010 de inversión de capital familiar. En mayo de 2015 empieza la fase de club de inversión y en octubre de 2018 la fase de fondo de inversión. Entonces, en efecto, la línea azul, que es lo que sería un fondo virtual, porque hay datos que no son reales con el fondo de inversión, pero que se podría suponer que más o menos un fondo
tal cual está constituido ahora, evolucionaría de una forma similar. Entonces, esa línea azul vemos que toca a la inflación acumulada en un punto sobre 2002, es decir, habría una pérdida de dinero, una pérdida de poder adquisitivo real desde diciembre del 98 hasta más o menos enero de 2003, y a partir de entonces, con mayor o menor fortuna, en la zona blanca, que es por encima del IPC más el 5%, o en la zona verde, que es entre el 4 y el 5, o en la zona rosita, que es entre la inflación y el 4%, se va moviendo con cierta volatilidad, pero al final, cuanto más largo plazo, se ve al final, en el último bajón de 2020, pues este fondo virtual impasible no llega a tocar el IPC más del 5%, pero casi. O sea, se mantiene un poquito por encima del IPC más del 5%. Y desde entonces ha habido una revalorización, no sé exactamente, pero bien por encima del IPC más 5%. De nuevo, rentabilidad satisfactoria, conservar el capital. Claro, estos son plazos de 32 años. O sea, el largo plazo importa. Entonces, partiendo de este activo impasible de comportamiento similar al fondo de inversión, si hubiera existido durante todo ese periodo, planteamos unas hipótesis muy simples. Ahorrar 100 euros mensuales sin actualizar con la inflación, por simplificar, aunque sea algo que debería hacerse al ahorrar periódicamente. Esto es muy importante, es decir, yo meto a mis inversiones 100 euros al mes, bueno, y 6 años más tarde sigo metiendo 100 euros al mes. Bueno, hay que corregirlo con la inflación, en un momento dado meter 110 o no, o sea, ir un poquito porque efectivamente ese dinero se desvaloriza y hay que actualizarlo un poquitín. Pero bueno, aquí por simplificar y hacerlo fácil, lo hacemos con 100 euros sin modificación. La opción 1 es dejar este ahorro en un depósito sin remunerar. La opción 2 es invertir mensualmente en el activo impasible. Los resultados son los siguientes. Y aquí tenemos una gráfica. Ahorro mensual de 100 euros desde diciembre del 98 a junio del 2021. Es decir, un ahorro sin remuneración de ninguna clase en una cuenta corriente, tal cual son hoy, que no dan nada de interés, pues en este plazo es una línea recta, acumularíamos 27.100 euros. Cogiendo esos 100 euros sin actualizar con la inflación y acumulándolos en el fondo virtual impasible, llegaríamos a 75.350 euros. Con fluctuaciones, subidas y bajadas, pero ahorrar y dejar el dinero ahí parado y no tiene ningún sentido, sobre todo en plazos de 10, 20, 30 años. En 21 años, la opción impasible, obteniendo una rentabilidad satisfactoria, nos permite acumular algo menos del triple que dejar el dinero en el banco. Es decir, la diferencia es abismal y se debe a la recompensa por el riesgo extra tomado al invertir y al aguantar los baches que inevitablemente tienen los mercados. Por algo decimos que ahorro más inversión es igual a prosperidad. Nótese que la inversión periódica, DCA en inglés, Dollar Cost Averaging, DCA son las siglas en inglés de eso, es decir, hacer una media en dólares, invertir cada mes la misma cantidad. Suaviza la curva de rentabilidad pura, sobre todo al principio. Basta comparar los altibajos en ambas gráficas. Para daros cuenta de eso tenéis que ver la gráfica. Esto se debe a la compra de participaciones a precios variados según evolucione el mercado. Lógicamente, a partir de una cierta cantidad esta influencia es mínima. Por ejemplo, un DCA de 100 euros cuando se han acumulado 50.000 va a tener un efecto mínimo. Pero al principio, que hay 500, 1.000, 2.000, pues 100 al mes ofrece una cierta diversificación de precios. Se puede objetar que 21 años es mucho tiempo,
¿De verdad? La respuesta a esto es simple. Empiece usted cuanto antes y el tiempo jugará a su favor. La hipótesis de depósito no remunerado viene a cuento por la enorme cantidad de dinero que hay en cuentas de ese tipo. Miles de millones que lentamente, sin que nos demos cuenta, van perdiendo valor adquisitivo gracias a lo que se ha denominado certeramente como el impuesto de los pobres, ese enemigo silencioso llamado inflación. Saludos cordiales, Juan Manuel Rodríguez, gestor de Impassive Wealth Fondo de Inversión, y Juan Cogollos, asesor de Impassive Wealth Fondo de Inversión. Ahí al final de la carta tenéis nuestras direcciones de email para que contactáis cuando queráis y la dirección de nuestro website, a través del cual nos podéis, por cierto, contactar por WhatsApp. Nada, así queda ya la carta leída y hasta pronto. Como poco, hasta la siguiente carta. Y así quedamos al día de lectura de cartas y nada más. Un abrazo grande a todos y feliz inversión.